Hola, mi nombre es Madeleine Morales y hoy les voy a enseñar cómo postular a la convocatoria que está abierta de Impulso Inicial. Ingresamos a la página de Google y escribimos Impulso Inicial. Se nos va a abrir una pestañita donde va a decir lo primero es Programa Impulso Inicial y arriba tenemos que fijarnos que diga Fundación Luxi. Pinchamos y se nos va a abrir en qué consiste esta fundación. Acá nos detalla el emprendimiento, que es Impulso Inicial, apoyando sueños y oportunidades. Impulso Inicial es un programa del área de emprendimiento de la Fundación Luxin, que tiene como objetivo potenciar a emprendedores de todo Chile a través de maquinarias semi-industriales y capacitaciones. Los principales beneficios de esta iniciativa son pequeños emprendedores y emprendedoras que no han logrado tener acceso a otro tipo de fuente de apoyo y requieren de un aporte concreto y directo para poder impulsar sus negocios. La primera convocatoria del 2025 del programa, Potenciando la Experiencia, tendrá sus postulaciones abiertas hasta el 17 de marzo y está dirigida a emprendedores de toda la región del país mayores de 60 años. Ahí tenemos el principal requisito, ser un emprendedor. El segundo, ser mayor de 60 años. Y tener claro que este programa, este impulso inicial de esta convocatoria, entrega lo que se menciona, herramientas o maquinarias semi-industriales y capacitaciones. En la parte de abajo nos dice postula aquí, pinchamos. Y se nos va a abrir una nueva página donde nos explica en qué consiste antes de empezar la postulación. ¿Cuáles son los requisitos que debemos tener? Ya, acá nos dice que nos da la bienvenida para poder postular, desde cuándo está funcionando esta fundación apoyando a los emprendedores, que es desde el 2018, a los cuales ha apoyado más de 15.000 emprendedores de toda la región a nivel del país. Ya, antes de comenzar, lo invitamos a leer las bases. Le voy a dar una pincelada a lo que dicen las bases para que también tengan conocimiento. ¿Qué deben tener a mano? Esto no tienen que tenerlo impreso, deben tenerlo en su teléfono o en su computador. El registro social de hogares con la fecha de emisión máximo 30 días antes del día de postulación. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una postulación y esta debe tener no más de 30 días. Certificado de antecedentes para fines particulares. Eso se descarga en la página web y es totalmente gratuito. En caso de que hayan personas en situación de discapacidad física o psicológica en su hogar, debe contar con un certificado de discapacidad o las credenciales de discapacidad por ambos lados. Eso también tiene que tenerlo o escaneado o en el certificado en su teléfono o su computador. En caso de que haya recibido alguna capacitación para su negocio, debe adjuntar el certificado de la capacitación más reciente, ya sea de Sense, de FOSI o cualquier capacitación que usted haya recibido y tenga la certificación, lo mismo, en su teléfono o en su computador. Y vamos a dar una pincelada, como les comentaba, a lo que son las bases, pinchando donde nos dice, haciendo clic aquí. Y me voy al tiro al punto donde dice entrega de maquinarias y herramientas, porque aquí explica en qué consiste esta postulación y lo que entrega. Dice, quienes postulan podrán optar por una máquina o herramienta profesional y hasta semi-industrial para mejorar las capacidades productivas de sus negocios. Las opciones disponibles están sujetas a la disponibilidad y variedad determinada por el equipo de la Fundación Luxin y se decidirá en conjunto con las personas que sean seleccionadas la mejor opción para sus negocios. El monto total a financiar para la máquina o herramienta, incluido el despacho y el impuesto del valor agregado, que es el IVA, va a depender de cada caso, con un valor máximo de 500.000 pesos. Es importante, aquí, y lo subrayan en negrita, es importante destacar que no es posible financiar insumos o materias primas, ni ningún otro ítem que no sea un activo fijo. O sea, por ejemplo, también comprar y revender mercadería. Los requisitos de la postulación: ser chileno o extranjero domiciliados en Chile con residencia definitiva debidamente acreditada. Ser dueños del negocio. Que el dueño del negocio tenga 60 años o más al momento de iniciar la convocatoria.
que el emprendimiento cuente con a lo menos 6 meses de funcionamiento previo a la postulación con ventas demostrables. Esto es un punto muy importante. Contar con la cartera de registro social de hogares con vigencia máximo de 6 meses de antigüedad previa a la fecha de postulación. Que los emprendimientos cumplan con la normativa chilena vigente. Contar con una venta mensual mayor a 100.000 pesos. Se podrá postular un solo emprendimiento por persona. Cada postulación estará asociada a un RUT de persona natural y un correo electrónico, y será esa persona quien reciba la maquinaria y las capacitaciones. Quien no puede postular son aquellos familiares de segundo grado de consanguinidad que ya hayan postulado a un beneficio de impulso inicial anteriormente. Acá tenemos las fechas claves que ustedes deben estar atentos. La postulación se abrió ahora el día 3 de marzo y termina el 17. El proceso de la selección comienza desde el 18 hasta el 30 de abril. Cuando deciden la selección, los van a estar notificando entre el 5 y el 9 de mayo para proceder con las compras entre el 5 de mayo al 17 de junio. Cuando nos dicen que debemos tener ventas demostrables, se refiere a, acá tenemos el ítem, una venta demostrable y negocio en funcionamiento hace referencia a contar, por ejemplo, con redes sociales activas del negocio, respaldo de ventas, como comprobante de transferencia, evidencia de conversaciones con clientes a través de redes sociales o cualquier otro tipo de medio. Porque nos pide como requisito tener mínimo 6 meses de funcionamiento de nuestro emprendimiento. Por ende, o tenemos redes sociales, o tenemos comprobantes de las transferencias, como se menciona aquí, donde nos dice el cliente pago de, porque la mayoría pone en asunto, o también conversaciones por WhatsApp o cosas así. Ahí nosotros tenemos una venta demostrable de que sí estamos en funcionamiento con nuestro emprendimiento. En cuanto a las bases, eso sería. Yo los invito a que las descarguen y las lean con calma, le den entendimiento y tenemos fecha de postulación hasta el 17. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la postulación directamente en la página. Paso a paso vamos a ir respondiendo. Luego de leer las bases, volvemos nuevamente a la página inicial y bajamos para poder empezar a rellenar el formulario. Acá nos dice, complete el siguiente formulario. ¿Qué nos va a solicitar? Nuestros datos personales. Nombre, apellido, el RUT, su fecha de nacimiento, su género, si es chileno o extranjero, la región donde vive actualmente, su comuna y su dirección. De igual manera pide el correo electrónico y que lo verifique nuevamente. También nos solicita un número de teléfono. También nos pregunta por qué medios nos enteramos y aquí nos da varias opciones. Por lo general yo siempre me entero mediante Facebook o Instagram, pero en este caso ustedes podrían anotar lo mismo o otra entidad o evento o ferias. No tiene mayor injerencia eso en realidad. Dice, ¿cuál es su nivel educacional? Ahí también ustedes deben marcar cuál es su nivel educacional. Después nos dice, ¿usted o alguien de su grupo familiar ha recibido una donación de impulso inicial anteriormente? Recuerdan que las bases decía explícitamente que si algún familiar en segundo grado recibió el beneficio de impulso inicial el año pasado, este beneficiario no va a poder ser. Ya, aquí nos vuelven a preguntar. Por eso es necesario leer las bases. Le damos siguiente, son 5 páginas las que debemos responder. Le damos siguiente. Después nos dice la composición familiar. Acá usted tiene que responder si tiene ficha de protección social. Después nos pregunta el porcentaje. Después, cómo se compone su hogar. En relación al ingreso de su familia, por favor seleccione la alternativa que corresponda. Si usted o más personas trabajan en su hogar. Hay personas en situación de discapacidad física o psicológica también en su hogar. Recuerden que uno de los requisitos nos decía si es que en nuestro grupo familiar había alguien con dependencia o discapacidad física o psicológica, debíamos tener el comprobante de este para poder adjuntarlo. Después dice, ¿hay personas con dependencia viviendo en su hogar? Nos preguntan nuevamente. Luego le damos siguiente. Cuéntenos sobre su emprendimiento. Acá nosotros debemos anotar el nombre de nuestro emprendimiento, cuál es el rubro de nuestro emprendimiento, nos da varias opciones, pero también nos coloca otro.
si es que usted tiene redes sociales, ahí usted debe marcar si es que tiene o no. En este caso, el emprendimiento no tiene redes sociales. ¿Cuál fue la motivación principal por la que él inició su negocio? Y acá la opción es que él encontró una oportunidad de mercado en el sector donde él vivía. Pero acá también tenemos varias opciones de las cuales usted puede seleccionar. Acá nos dice, ¿hace cuánto tiempo el emprendimiento genera ventas comprobables? Recuerdan que en las bases dice a lo menos 6 meses de funcionamiento del emprendimiento. ¿Ya? Y efectivamente él tiene más de 2 años funcionando con ventas demostrables. ¿Cuántos días a la semana le dedica el emprendimiento? Bueno, él marcó que le dedica 6, o sea, todos los días de la semana en realidad. En promedio, ¿cuál es su nivel de ventas? Recuerdan que las bases, nuevamente les repito, dice mínimo 100.000 pesos de ventas mensuales. Entonces, acá el promedio de ventas de él es entre los 200 y 400.000 pesos en promedio. Si, su emprendimiento tiene iniciación de actividades ante el servicio puestos internos, no la tiene él. ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas a su emprendimiento? Sí, se ha capacitado. Seleccione las capacitaciones en las que ha participado. Aquí tenemos varios puntos, pero el que participó él últimamente no figura, entonces le anotamos otro. Seleccione los fondos a lo que ha postulado en el último año. Tampoco está en el fondo al que postuló el último año, entonces le anotamos el otro. Él participó de una capacitación de Sense, la cual le entregaba un capital para ser invertido en su emprendimiento. No era algo concursable, sino que era una capacitación en sí. Luego nos dice, además del emprendimiento, ¿a qué se dedica mayor parte de su tiempo? Ahí también le salen varias opciones y eso depende de cada uno de ustedes. Y en esta parte, ustedes tienen que darle mucho énfasis, porque nos dice, describa específicamente el apoyo que necesita, detallando capacidad, tamaño, entre otros. Recordar que en las bases dice, herramientas o maquinarias semi-industriales, no financia ni materia prima ni mercadería, que por lo general es para reventas, solo herramientas o maquinarias, porque el foco de estos fondos son que el emprendedor se quede con una herramienta o maquinaria con la cual pueda seguir generando ingresos. Porque si yo compro materia prima, insumos, mercadería, eso se va y tenemos obviamente un retorno, pero se va. En cambio, la herramienta o maquinaria tiene un desgaste con el tiempo, pero va a seguir generando ingresos. Y acá nosotros debemos detallar, no solamente colocar el nombre, sino que detallar el por qué yo necesito ese tipo de herramientas, cuál va a ser el impacto que va a tener en mi emprendimiento y cuál es el producto en este caso que yo voy a potenciar o voy a lanzar porque mis clientes lo están solicitando, el cual requiere mucho tiempo y yo con esta herramienta voy a cortar esos tiempos. Eso en breves palabras y tenemos un máximo de 350 caracteres. Luego dice, ¿cuál de estas opciones representa mejor su solicitud? Nuevamente, recordar herramientas o maquinarias. Y acá tenemos herramientas, insumos, materiales para mejorar la infraestructura, mercadería para la reventa, pequeña maquinaria. ¿Ya? Acá deben tener cuidado y recordar lo que dicen las bases. Por favor, seleccione el equivalente en pesos, monto estimado del apoyo que usted está solicitando. Recordar también que el capital a financiar es de un máximo de 500.000 pesos. Entonces yo debo decir entre 450.000 y 600.000 pesos. Le damos siguiente. Competencias del emprendedor. Y acá por lo general necesitan saber cómo se siente usted ante una de estas situaciones. Por ejemplo, crear productos que satisfagan las necesidades no cubiertas de sus clientes. ¿Usted cómo se siente? ¿Capaz o no muy capaz? Ahí va respondiendo a medida de lo que usted siente. Ser flexible ante los cambios internos y externos. Recibir retroalimentación de los clientes y hacer cambios necesarios a mi negocio o productos. Dirigir con creatividad y resolver problemas. Trabajar productivamente bajo continuo estrés, presión y conflicto.
Mantener claro el objetivo para llegar a la meta final. Son preguntas que son de manera personal para poder saber y conocer un poquito más su carácter de emprendedor. Y en esta parte final nos dice: en esta selección le pedimos por favor subir los documentos que respalden las respuestas que nos entregó. Por ejemplo, adjunte su certificado de antecedentes penales. ¿Recuerdan que les dije que lo iban a solicitar? Acá nos dice que también dónde lo podemos descargar. Adjunte su cartola registro social de hogares. También debemos adjuntar acá, donde dice seleccionar archivo. Adjunte los certificados de discapacidad o bien adjunte los credenciales de discapacidad por ambos lados. También le adjuntamos acá si respondimos anteriormente que o el postulante o alguno de su grupo familiar que figure en la ficha de protección social tiene algún tipo de discapacidad. Adjunte el certificado de su última capacitación aprobada. También la debemos adjuntar acá. Términos y condiciones. Acá yo les sugiero leer los términos y condiciones. Luego de leer, le dan a aceptar.